Muy bien, abra su Biblia en Marcos, por favor. Marcos capítulo 10. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y esta tarde vamos a estudiar, hermano, la sanidad del ciego Bartimeo. Es el tema, la sanidad del ciego Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al versículo 52. Cuando lo encuentre, ponemos de pie para dar lectura a estos versículos y luego oramos y tendremos la enseñanza. Marcos capítulo 10, versículo 46 al versículo 52. Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Todos juntos, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, le damos gracias en esta tarde por traernos una vez más a su casa para estudiar su palabra. Pido que bendiga, Señor, la enseñanza, que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, y que el mensaje pueda ser de edificación a nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdenos, le necesitamos. Bendiga la clase de los niños también, Señor, a la hermana que estará enseñando, y gracias una vez más porque usted ha sido bueno con nosotros, porque hasta aquí nos ha ayudado. Perdone nuestros pecados, ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. ¿Pueden sentarse? Los niños pueden ir a la clase, los niños. En Marcos capítulo 8, hermanos, que estudiamos ya hace un tiempo atrás, vemos a Jesús sanando a un ciego en Betesda. Y en este pasaje que acabamos de leer, Marcos relata un milagro más, el último milagro que Marcos relata, hermanos, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado a las autoridades, y como todos sabemos, después fue condenado a morir en la cruz. Y como dije, este es el último de los milagros de sanidad que Marcos registra y revela en forma especial la ternura, la disposición, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, durante su servicio en esta tierra. La semana pasada miramos que Jacobo y Juan querían, le pidieron una petición a Jesús: queremos que nos concedas que en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y vienen a Jesús, y Jesús les dijo a estos dos discípulos: ¿qué queréis que os haga? ¿Se acuerdan? Y cuando leemos los pasajes de esta tarde, hermanos, Jesús le hace esa misma pregunta a este hombre, Bartimeo: ¿qué queréis que os haga? Jacobo y Juan querían posición de prominencia. El ciego, hermanos, Bartimeo, solamente quería ver, era todo lo que él quería. Jericó se consideraba una ciudad de Judea, por lo tanto Jesús había cruzado de nuevo el Jordán y se acercaba a la conclusión de su viaje a Jerusalén. Este episodio, hermanos, prepara el escenario para lo que iba a venir ya más adelante en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se prepara para entrar en Jerusalén como el hijo de David, el rey mesiánico que se había ya profetizado en las Escrituras por medio de los profetas tiempo atrás.
Podemos ver, hermanos, los humildes receptores de la gracia de Dios durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar al capítulo 11 y ya nomás nos faltarían 3 capítulos, hermanos, y terminamos el Evangelio de Marcos. Pero hemos estudiado, ¿verdad? El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción, donde Jesús, ¿verdad?, está constantemente ministrando, sirviendo, sanando, predicando, instruyendo a sus discípulos. Y ya estamos llegando al final, hermanos, de ese ministerio. Había mencionado hace tiempo atrás, su ministerio al principio fue un ministerio encubierto, o sea, o privado. Jesús hacía su ministerio, no quería que las multitudes, ¿verdad?, lo supieran. A la mitad del ministerio fue un ministerio donde ya Jesús enseñaba abiertamente. Y al final de su ministerio, hermanos, vemos a Jesús haciendo el ministerio, pero en medio de gran oposición de los líderes religiosos. Esa fue la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bartimeo grita pidiendo misericordia. Llega sin nada y por eso recibe el don de la curación física y de la visión espiritual. El hombre rico, ¿se acuerda de hace 2 semanas o la semana pasada que le dijo: maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? El hombre rico llega con una vida llena de riquezas y por tanto no tiene lugar para la gracia de Dios. La única cosa que le proporcionaría la entrada al reino de Dios era, hermanos, despojarse de lo que él amaba, pero no estuvo dispuesto a hacerlo. Los pobres, los enfermos, los ciegos, los oprimidos, los marginados reciben la gracia de Dios. Jesús no vino a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores. Cristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. Los líderes religiosos eran orgullosos, que se consideraban justos, rechazaban constantemente, hermanos, el reino proclamado por Jesucristo y por tanto reciben ojos ciegos y oídos sordos. ¿Saben lo que recibieron estos hombres religiosos? Que sus ojos fueran más ciegos y sus oídos más sordos, porque ellos estaban obstinados a no creer. Y eso lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el ciego Bartimeo recupera la vista pidiendo a gritos la misericordia de Dios. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos, número 1, su condición y necesidad. Versículo 46 dice la palabra de Dios de esta manera, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, dice la palabra de Dios, era común, multitudes le seguían, multitudes venían a él, hermanos. Pero ahí aparece un personaje llamado Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Su condición de este hombre llamado Bartimeo. Dice la escritura, hermano, que era ciego. No sé si usted ha tenido la experiencia de conocer a una persona ciega. Yo conocí a un hermano ciego y era evangelista. Hermano Efraín Calvario. Predicaba el hermano. Cantaba, tocaba la guitarra, su esposa cantaba. Ya falleció el hermano hace unos 3 o 4 años. Bartimeo era ciego. Como resultado de su ceguera, hermanos, era pobre. Y se veía obligado a mendigar. Dice la palabra de Dios que Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando pan para su sustento. En los tiempos bíblicos, hermanos, personas que por una u otra razón padecían de ceguera o alguna enfermedad, era común que la sociedad los marginara. Era común que la sociedad los despreciara. Y peor aún, hermanos, pensaban, muchos de ellos tenían el concepto de que ellos estaban en esa condición porque habían cometido quizás un terrible pecado. En una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, para que estuviera así? Y Jesús dijo: ni él ni sus padres pecó. Y le dijo Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis también, igual que ellos.
Porque hermano, nosotros, nuestra condición pecaminosa, luego vamos más allá de lo que no deberíamos de ir. Cuán triste era la condición de este hombre llamado Bartimeo. Era ciego, la ceguera le impedía poder hacer una vida normal. Tenía que depender de alguien. Era una condición difícil. Como consecuencia de su ceguera, era pobre y tenía que mendigar para poder tener su sustento. Se sienta junto al camino día tras día, mendigando para sobrevivir. Algunos le dan un poco, otras veces nadie le da nada, algunas veces es menospreciado, otras veces le sacan la vuelta, pero la mayoría, hermanos, de veces tal vez no tenía ni para el sustento. Los ciegos muchas veces eran olvidados, eran rechazados, y esa era la condición de este hombre llamado Bartimeo. Bueno, ya miramos número 1 su condición. En segundo lugar, hermanos, veamos su clamor angustioso. Versículo 47 dice la palabra de Dios de esta manera: y oyendo que era Jesús, estaba sentado junto al camino mendigando pan. Jesús venía con sus discípulos y una gran multitud, dice la palabra de Dios, que venía hacia él, hermanos, o con él. Y dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, yo me imagino a Bartimeo. La Biblia dice que venía una gran multitud. Imagínense, entre una gran multitud, Jesús va con sus discípulos. Imagínense, hermano, el ruido que había de la multitud. Este hombre tuvo que gritar fuertemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos un clamor angustioso, pero la oportunidad se le presenta a Bartimeo. Era la única oportunidad posiblemente y necesitaba aprovecharla. Pues Jesús ya no volvería por ahí, hermanos, ya iba a Jerusalén, iba a ser entregado. Y al oír que pasaba Jesús, enseguida Bartimeo comenzó a dar voces y a llamarlo. No podía verlo, pero sí podía gritarle, acercarse a través, ¿verdad?, de clamar. Sí podría clamar, sin duda. Había oído hablar de él. Habría oído hablar de los milagros que él había hecho. Y había llegado Bartimeo, hermanos, a la conclusión de que Jesús era el único que podría hacer algo por él. Su fe discernió en Jesús algo que, hermanos, multitudes no lo discernieron. Mire la expresión, dice la palabra de Dios, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, note la expresión, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, el Mesías tan esperado. Es la primera vez que en Marcos se emplea, hermano, esta expresión o este título, hijo de David. Mientras que el pueblo de Israel en su mayoría, hermanos, eran ciegos a la presencia del Mesías entre ellos, un judío ciego, hermanos, físicamente, sí lo pudo percibir, sí pudo reconocer. Notemos que el Señor no le reprendió por emplear ese título, sino que lo aceptó, porque ese título le correspondía: Jesús, hijo de David. Vemos su clamor. Pero en tercer lugar, hermano, veamos los obstáculos que este ciego tuvo que superar. Los obstáculos, versículo 48, dice la palabra de Dios de esta manera: y muchos, agradece que era una gran multitud, y muchos le reprendían para que callase. ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos? Una gran multitud, estaba sentado a la orilla de la calle, ciego, ahí con su manto para ver si alguien podía poner una moneda o quizás poner un pedazo de pan para su sustento. Pero pasa una gran multitud y escucha que era Jesús y empieza a clamar: Jesús. Pero muchos, dice la palabra de Dios, hermanos, no eran pocos, dice, y muchos le reprendían para que callase. Siempre va a haber obstáculos, hermanos, cuando nos acerquemos a Dios. Y esos obstáculos aquí lo vemos representados en aquellos que quisieron hacerlo callar.
Muchos le reprendían para que callase. Imagine la escena, hermanos. Posiblemente ellos decían, mira, ¿qué estás gritando? ¿Cómo te va a escuchar Jesús? Yo no sé a qué distancia iba Jesús, pero había una gran multitud. Pero no solamente uno, dice, muchos le reprendían para que callase. Sin embargo, hermanos, todo esfuerzo para silenciarlo fue en vano. Porque dice el pasaje, escuche, pero él clamaba mucho más. Pero él clamaba mucho más. Me imagino, hermano, la escena de un niño. Cuando, ¿verdad? Los niños son necios, dice la necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Y mi hijo, cállate. Y el niño parece que le dice que grite más, ¿verdad? Y grita más. Dice la Biblia que debemos ser como niños para entrar en el reino de Dios, pero en el sentido correcto. Muchos le reprendían para que callase, pero él, dice la palabra de Dios, clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nada le impediría ser escuchado, hermanos. No se dio a las presiones de los que le rodeaban. ¿Se acuerda como cuando estaba Jacob peleando con el ángel de Jehová? Y ya iba a amanecer y le decía el ángel, suéltame porque raya el alba. ¿Y qué dijo Jacob, hermanos? ¿Qué le dijo? No te soltaré hasta que me bendiga. Se aferró, hermanos, a la bendición. Este ciego se aferró. Yo no me voy a callar. Yo seguiré clamando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía lo que quería, hermanos. Y nadie podría impedir que lo consiguiera. Su fe le hizo clamar hasta ser oído. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros desfallecemos? No, es que no se puede. No, es que no vamos a poder. Hermano, necesitamos aferrarnos en Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios cuando ponemos nuestra fe y nos aferramos en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, hermanos. Este hombre llamado Bartimeo clamó más, venciendo los obstáculos que vinieron a su vida. Número 4, hermanos, veamos la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Versículo 49 dice la palabra de Dios. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús, hermano, tiene compasión de todas las gentes. Podríamos pensar, entre medio de esa gran multitud, Jesús sabía que la hora ya estaba cerca, iba a ser entregado. Pero, hermano, Jesús conoce la necesidad de las personas. Bien podría haber hecho oídos sordos a su clamor, como mucha gente lo hace a la necesidad de las personas. Pero, hermano, eso no hizo Jesús y nunca lo hará. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús, deteniéndose, una gran multitud y personas le reprendían, cállate, no estés gritando, no te va a hacer caso. Hermanos, a lo lejos Jesús se detuvo. Y dice la palabra de Dios, versículo 49, una vez más, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús se detuvo en el camino porque distinguió el clamor del ciego entre todas las demás voces a su alrededor. Usted dirá, pastor, pero era Jesús, Él era Dios. Sí, hermano, sí, Él era Dios, pero era 100% hombre. Pero otra cosa, que Él era sensible a las necesidades. Antes, hermano, dice la Biblia que antes de que salga la palabra de nuestra boca, el Señor ya sabe lo que necesitamos, lo que le pedimos. Ese es nuestro Dios al cual servimos. Nuestro Dios nunca está demasiado ocupado para no atender el clamor de una alma necesitada. Clamé a Jehová, dice el salmista, y Él me oyó y me libró de todos mis clamores o temores. Salmo 34, versículo 6, dice la palabra de Dios, este pobre clamó y le oyó Jehová. Pobre, ciego, marginado, despreciado, pero clamando, Jesús, Hijo de David,
Entonces Jesús, deteniéndose, le llama. Además podemos ver, hermanos, su disposición de Jesús, su disposición para atenderlo. Muchos le reprendían, para muchos era un estorbo este ciego Bartimeo, para muchos, hermanos, era menospreciado. Cállate, le reprendían. El más clamaba, hermanos. Mire, lo que Dios desprecia, perdón, lo que el hombre desprecia, Dios lo usa para su gloria. Lo menospreciado, lo vil de este mundo, el Señor lo usa para avergonzar a los sabios. De hecho, hermano, mire, póngase a pensar por un momento. Hombres que Dios llamó y que Dios usó, no eran hombres los más sabios que había, hermanos. Algunos sí, pero no todos, en su mayoría no. Por ejemplo, Jesús llamó a un hombre llamado Simón, llamado Pedro. ¿A qué se dedicaba Pedro, hermanos? Pedro era un pescador. La Biblia dice que era del vulgo. O sea, no tenía estudios, hermano. Era un hombre nada más dedicado a la pesca. A ese hombre Dios lo llamó. Jesús lo cambió. Y luego, libro de los Hechos, vemos el primer sermón que predica Pedro. ¿Cuántas personas son salvas? 3,000 personas. ¿De dónde sacó esa sabiduría? De lo despreciado y vil, el Señor usa para usarlo para su gloria. David, hermano, venía de una familia muy pobre, muy humilde. Su padre Isaí, y David se dedicaba a pastorear ovejas. David fue un rey muy amado del pueblo de Israel, y que Dios llegó a decir de David: un hombre conforme a mi corazón. ¿Se da cuenta? Ahora, si podemos hablar acerca de Abraham, el llamado el padre de la fe. Abraham venía de una familia idólatra, hermanos. Pero Dios en su soberanía llamó a Abraham, así Dios lo quiso, y de Abraham hizo el pueblo judío. Pero Abraham venía de una familia, de una descendencia idólatra. Y podríamos seguir mencionando, hermanos. Mateo, ¿a qué se dedicaba Mateo? Dice que cobraba los impuestos públicos. El Señor lo llamó y fue uno de los apóstoles. Salmo 34, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bartimeo había clamado al Señor y el Señor lo había llamado. Qué alegría, hermanos, y seguridad le habría proporcionado las palabras. Una vez más, versículo 49, por favor. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: escucha, hermano, ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Y el Señor, hermanos, se valió de otras personas para hacerle llegar el mensaje a Bartimeo. Quizás sería por la multitud, quizás él estaba muy lejos de donde estaba Bartimeo, pero eso no impidió, hermanos, que el Señor pasara desapercibido. Te llama. Número 5, veamos la confianza que mostró Bartimeo. Versículo 50. La confianza que mostró Bartimeo. Él entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Con qué confianza, con qué gozo, hermanos? Él entonces, arrojando su capa, abandonó todo impedimento posible que le estorbaba para llegar pronto a Jesús. Era ciego, acuérdense que era ciego. Quizás fue ayudado por alguien más para llevarlo a Jesús. Pero dice la palabra de Dios, arrojando su capa. Hermanos, su capa significaba mucho para este ciego. Es posible que en su capa la ponía ahí donde estaba sentado para que le pusieran una moneda en la capa. Es posible que durante días fríos la capa le servía para calentarse a este ciego. Era algo que él le era de valor. Pero hermano, cuando el Señor nos llama, todo no tiene valor más que obedecer y seguir a Jesús. Pablo dijo, hablando de su experiencia pasada, de sus logros que él había obtenido en el judaísmo: todo lo tengo por basura, dice Pablo. Lo que yo me podría enorgullecer, para mí lo tengo por basura por ganar a Cristo.
Hermano, no hay cosa de más valor que Jesucristo. Amén. Cuando vino a Mateo y estaba sentado cobrando, ¿verdad?, los impuestos, sígueme. Dice que dejó la mesa y lo siguió. Pedro dejó las redes y lo siguió. Hermano, las redes significaban para Pedro, era su vida, era con lo que se ganaba su sustento. A él no le importó, dejó y siguió a Jesús. Abraham dejó todo, su familia, su parentela, y se fue a donde Dios le llamó. Y aquí Jesús llama a este ciego, arrojando su capa. No quería correr el riesgo posiblemente, hermanos, de tropezar al ir al encuentro de Jesús, del Hijo de David. Así el Señor quiere que abandonemos, hermanos, nuestra capa de impedimentos que pueden interponerse en el camino para ir a Jesús. Y acude al Señor en forma inmediata. Dice una vez más, versículo 50, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús sin demora alguna, y lo hace con la plena confianza, hermano, y esperanza de que el Señor podía ayudarle en su necesidad. A veces, hermano, hay cosas que a nosotros nos estorban para ser fieles a Dios. Hay cosas, hermano, a veces hay cosas insignificantes que nos estorban. ¿Qué le estorba a usted para ser fiel a Dios y servir a Dios? ¿Qué nos estorba? En una ocasión Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo al que tú amas. Quiero que me lo lleves al monte y quiero que me lo ofrezcas en holocausto. Ahora, Dios estaba aprobando a Abraham, hermanos. Eso podía haber sido un obstáculo para Abraham. Era su único hijo. Hermano, era un anciano, lo tuvo en su vejez, era el hijo de la promesa. Isaac era especial para Abraham. Sin embargo, Abraham no rehusó dar a su hijo a Dios. Y simplemente Dios lo estaba aprobando, hermanos. Este hombre dejó la capa y siguió a Jesús. Ya no la iba a necesitar la capa, hermanos. Cuando sigamos a Jesús, cuando vayamos a Jesús, muchas cosas ya no las vamos a necesitar. Número 6, una pregunta y sanidad gloriosa. Una pregunta y sanidad gloriosa. Versículo 51 y versículo 52. Dice la palabra de Dios, versículo 51. Respondiendo Jesús, entonces el ciego Bartimeo viene a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, no te la pregunta, hermanos, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? En los versículos anteriores, cuando vinieron estos dos discípulos, en el versículo 36, ahí mismo del capítulo 10, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿A quién? A Jacobo y a Juan. ¿Qué queréis que os haga? Y mire la respuesta de estos dos discípulos, ya lo estudiamos, si usted estuvo aquí. Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren lo que ellos querían. Y esa misma pregunta le hace Jesús a este ciego, Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? En una ocasión Dios le dijo, hermanos, a Salomón, era joven. Pídeme lo que tú quieras, Salomón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo te dé, Salomón? Pídeme lo que tú quieras. ¿Qué pidió Salomón, hermanos? Era joven. Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Yo soy joven, no sé entrar, no sé cómo salir. Dame sabiduría, dame discernimiento. A Dios le agradó lo que Salomón pidió. Dios le dio sabiduría y Dios le dio también riquezas. No las pidió porque Dios se agradó. Pídeme lo que tú quieras. Hermano, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Señor, dame otro carro nuevo, por favor. Dame una casa más grande, Señor. Dame otro trabajo donde yo gane más dinero. ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso? Ahora, no está mal, pero si eso es nuestro enfoque, sí estamos mal. Había una gran necesidad en este hombre llamado Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Jesús pregunta no porque no lo supiera, sino porque deseaba que Bartimeo hiciese pública su petición, que expresara su necesidad,
Y hermanos, escuche, eso es importante. Y evidenciara su fe. Porque él clamó, él venció los obstáculos, lo reprendían para que callase, pero él más gritaba y más hablaba y clamaba a Dios. O sea, en otras palabras, Jesús quería que la gente se diera cuenta de la necesidad y de la fe que había en este hombre llamado Bartimeo. Al decir, versículo 51, Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro. Note esa palabra, hermanos, maestro. Maestro emplea el título de Raboni, que significa mi maestro. Era pues una expresión de fe personal, maestro. Bartimeo sabía exactamente cuál era su mayor necesidad, hermanos. Por eso él no se acobardó y pidió, hermanos, su necesidad, pidió un milagro. Versículo 51, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jacobo y Juan, maestro, yo quiero que yo me sienta a la derecha y Juan a la izquierda. No sabéis lo que pedís, dijo Jesús. Pero aquí fue totalmente diferente. Maestro, quiero que recobre la vista. Quiero que recobre la vista. Esta es la pregunta, hermanos, la respuesta de Bartimeo. Y vemos una sanidad gloriosa. Versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué dice el versículo, hermanos? Tu fe te ha salvado, no sanado, salvado. Porque había una necesidad más que física, hermanos, y él mismo era consciente. Y eso lo llevó a Jesús. ¿De qué le sirve a Bartimeo, hermanos, haber sido sanado físicamente, pero no salvado? Es más importante la salud espiritual, la salvación, que la sanidad física. Pero si usted se da cuenta, hermano, no solamente fue el único caso. En otras ocasiones Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y la persona había recibido también su necesidad física. Ahora, todo esto, hermanos, había algo en la vida de Bartimeo. ¿Y saben qué fue lo que hizo que Bartimeo persistiera, perseverara, hermano, no se desanimara? Su fe en Jesús. Su fe en Jesús. Salvado por fe. Bastaron las palabras, vete. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Pero también su fe lo había sanado, hermanos. Pero era más necesaria la salvación de su alma que la sanidad de su cuerpo. Y el resultado fue inmediato, dice la palabra de Dios. Jesús, versículo 52, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Enseguida recobró la vista, sus ojos fueron abiertos. Bartimeo pudo ver, hermano, una vez más. No sabemos si fue ciego de nacimiento o perdió la vista cuando era pequeño, no sabemos, pero lo que sabemos que Bartimeo volvió a ver una vez más. Y mire, hermano, el corazón de Bartimeo, y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino, siguiendo con gozo a Jesús. Su gratitud al Señor se expresó en un discípulo fiel y en alabanza a Dios, hermanos. En Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 18:43, dice la palabra de Dios. Déjame leer ese pasaje, Lucas 18, versículo 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Por eso, hermanos, Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Él sabía, Jesús, que él tenía una necesidad, él estaba ciego físicamente, pero él quería que lo publicara para que la gente pudiera ver el poder de Dios y la fe, más que nada, de este hombre en Jesús, hermanos, y que mucha gente no tuvo fe en Dios ni lo reconoció. Su gratitud al Señor se expresó en un discípulo fiel y en alabanza a Dios. Me viene a la mente, hermanos, cuando estos leprosos, ¿cuántos leprosos eran que fueron a Jesús?
10 leprosos. Y clamaban: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús a distancia les dice: id, presentaos a los sacerdotes. Y cuando ellos iban, hermanos, en el camino fueron sanados, dice la palabra de Dios. Y cuando regresaron a dar gracias. Hermano, eso es lo que muestra la ingratitud del corazón del hombre. Mucha gente busca beneficio más que servicio a Dios y amar a Dios. No busquemos beneficio. El beneficio vendrá al buscar a Dios, pero que ese no sea nuestro objetivo, nuestro propósito. Aquí vemos a Bartimeo siendo agradecido y siguiendo a Jesús, siendo un discípulo de Jesús. Quisiera concluir, hermanos, con algunas cosas hablando de la fe de Bartimeo. Primera cosa, hermano, la fe de Bartimeo. La fe persiste frente a los obstáculos. La fe persiste frente a los obstáculos. Era un hombre ciego, un hombre que mendigaba pan, pobre. Pero eso, hermano, no le impidió, cuando yo hablar de Jesús, él persistió. Él gritó, hermanos. Así que no se desanime. Persistamos. Vendrán obstáculos, hermano, en la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Pero en medio de los obstáculos, ¿qué vamos a hacer? ¿A ponernos a llorar? ¿Vamos a quejarnos? No, hermanos, vamos a pararnos firmes, a seguir adelante, trabajando, echándole ganas, confiando en Dios. Y el Señor nos ayudará, hermanos, puesto los ojos en Jesús. La fe persiste frente a los obstáculos. Si usted es cristiano, ya tiene años de ser cristiano, usted ha pasado obstáculos. ¿Qué es lo que le ha ayudado a seguir adelante? Se paró firme. Amén. La fe de Bartimeo, la fe clama por misericordia. Aún, hermanos, aún desanimados, pero clamando por misericordia, y el Señor nos anima. Tristes, pero clamando, hermanos, persistiendo, clamando por misericordia. No importa lo que venga, hermano, podemos clamar por la misericordia de Dios. Y déjeme decir una cosa: la misericordia de Dios es grande. Es grande. Y Dios extiende su misericordia todos los días sobre todas las personas, y más cuando clamemos por su misericordia. Dice Lamentaciones capítulo 3: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La fe clama por misericordia. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, clamemos por misericordia. Amén. La fe de Bartimeo, una cosa más: la fe se despoja de lo que estorba para ir a Jesús. Hermano, yo sé que hay cosas que nos estorban para ser más fieles, para servir a Dios. Aún todos, yo creo que hay cosas que nos estorban. Deberíamos ser más fieles, pero hay cosas que nos estorban. Bartimeo, él abandonó su capa. Ya no la va a necesitar más, porque en Cristo el Señor cuida de nosotros. Mateo 6:33: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, hablando de las necesidades físicas que tenemos, temporales en esta tierra, vendrán por añadidura, porque Dios es fiel. Si hay algo que le estorba para ser fiel, ore a Dios: Señor, ayúdame a quitar esto que me estorba, y que esa fe persista, que esa fe persevere, y que podamos obtener lo que Dios, ¿verdad?, tiene para nosotros. La fe de Bartimeo, hermanos, pide por su necesidad. Pregunta: Jacobo y Juan tenían una necesidad y la fueron a Jesús a pedírsela. ¿Qué era? ¿Era necesidad, hermano, o era un capricho? ¿Qué era? Una ambición, ¿verdad? Una ambición, orgullo, ¿no? Una ambición. Yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. No, la fe pide por su necesidad. Y este ciego: Señor, tengo una necesidad, yo quiero ver, Señor. Quiero recobrar mi vista. El Señor lo salvó. El Señor lo salvó. Y la última cosa, hermanos: la fe de Bartimeo es recompensada. Es recompensada. ¿De qué manera? Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, salvación del alma, sanación espiritual, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús.
La fe, hermano, es recompensada. Gracias a Dios. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es su necesidad? Esta noche o esta tarde, pongámosla delante de Dios. Señor, esta es mi necesidad. Yo quiero sentarme a tu derecha. No, esa es necesidad, es capricho. Señor, mi necesidad es, yo quiero amarte más. Yo quiero serte más fiel, Señor. Quizás usted tiene una necesidad física y no hay nada de malo en pedirla. El Bartimeo tiene una necesidad física, era ciego. Señor, mi necesidad es que yo batallo con esta enfermedad. Llévela a Dios en oración. Le aseguro que el Señor le va a contestar, porque Dios siempre contesta. Su misericordia, en su gracia, en su bondad, no le puede sanar. Pero en su misericordia, en su gracia y en su bondad, el Señor puede decir, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. No te voy a sanar, pero yo te voy a sostener. Yo te voy a sustentar, yo te voy a fortalecer. Pero Dios siempre contesta, hermanos. Y démosle gracias a Dios.